Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5:20. Efesios 5:20. Amén. Dice la palabra, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Fíjense que yo estoy meditando si era propicio por la fecha hablar de este tema. No estoy tocando este tema por la fecha. Pero hace unos años compartí de esta porción y me llamaba la atención porque ¿cuál es nuestro motivo para agradecer? ¿Agradecemos solo cuando Dios nos bendice? ¿O agradecemos por todo? Y si nuestro agradecimiento es genuino o nuestro agradecimiento se ha vuelto rutinario. Porque el apóstol nos invita a que le agradezcamos a Dios en todo tiempo. Esto es decir, siempre. Entonces, dice, dando siempre gracias. Empieza el apóstol, o mejor dicho, menciona el apóstol en el versículo 20, y esto es todas las veces, todo el tiempo. Definitivamente que agradecer por todo muchas veces sí se vuelve difícil para nuestras vidas. Por todo, aquí Pablo dice, agradezcan por todo. Gracias es ser agradecido, es expresar gratitud. Y es hacia quien debamos. Gratitud es un sentimiento por el cual nos consideramos obligados a agradecer un favor. Entonces, nos enseñaron en nuestros hogares que cuando alguien nos daba algo teníamos que decir gracias. Ya no nos tienen que repetir, sino que ya se volvió parte de nosotros. Entonces, cuando alguien nos da un dulce, gracias. Cuando alguien nos abre la puerta, gracias. Cuando alguien nos ayuda a levantar algo, es gracia. Ahora, mucho de ello es rutinario. Muchas veces no es que me abrió la puerta, gracias, ¿verdad? Me ayudó a levantar esto, de verdad que evitó que yo me levante, que yo me agachara, me ayudó a llevar esto. No, sino que se ha vuelto parte de nuestra rutina. Entonces ya el agradecer ya es parte de nuestro vocabulario, pero ¿cuánto de eso lo podemos sentir y cuánto de eso ya no lo sentimos? Entonces por eso preguntaba, ¿es genuino nuestro agradecimiento o es rutinario? Pablo nos llama a agradecer, a que no nos quedemos solo en mente las gracias. Entonces, para poder agradecer a Dios hay que tener de su espíritu. Amén, en lo que leíamos en el versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viene Pablo y dice que a quien le debemos de agradecer todas las cosas es a Dios. Entonces, ¿cuándo es que debemos agradecer? El apóstol dice, siempre. Entonces, ¿por qué razón el apóstol dice que agradezcamos siempre? Fíjense que la primera vez que hubo una celebración de acción de gracias fue cuando los hijos de Israel regresaron de ser cautivos de Babilonia. Es donde la primera vez que se celebra eso. De ahí se celebró también lo de la Pascua, ¿verdad? Entonces, vemos que
que lo anterior a lo actual no deja, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Pablo de seguro estaba diciendo, miren, ustedes de seguro se reúnen para tal fecha en la cual dan gracias porque fue lo de la Pascua, fue lo de que salieron cautivos de Babilonia. Y entonces se le enseñaba, cuando fue lo de la Pascua, se le enseñaba que, se decía que el padre le tenía que enseñar al hijo para agradecer todos los años y todos los años. Entonces Pablo dice, no, espérense. Muchos de nuestros agradecimientos se han vuelto rutinarios. Dice, sí hay que agradecer siempre, pero ese gracias Señor por este nuevo día es con conocimiento, con entendimiento. Es decir, hoy amanecí, no es que todo el tiempo vamos a estar filosofando, perdón, sino que tenemos que entender qué es ese agradecimiento con Dios. Entonces, ¿para cuánto se limita a una fecha? Un día al año, el día de su cumpleaños. El 31 de diciembre porque terminamos el año y el 1 de enero porque empezamos un año. ¿O para cuánto es el viernes porque nos pagan? ¿O cada 15 o el 30 porque es el día de salario? ¿O tal fecha porque recibí un bono? ¿O porque me regresaron lo de los impuestos? No sé si me doy a entender. Muchas veces hemos llegado a ese punto de ser muy rutinarios en nuestra vida. Entonces, ¿cuántos creemos que con cierto tiempo arreglamos nuestras vidas también? ¿Por qué? Porque hemos pensado de que si nos reunimos el domingo y damos gracias es suficiente para la semana. O muchas veces, como la palabra dice, que si tuvieras fe, tú le dirás a esta montaña, muévete. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida han sido del tamaño de una montaña, imposibles de mover? Y dice el Señor, si tan solo tuvieras fe, le dirías a esta montaña, muévete. No estaba diciendo el Señor, imagínense cómo estaría el mundo, ¿verdad? Si todos tuviéramos fe, sería un relajo geográficamente. No era eso. Entonces hoy va a tener fe y hoy no quiero ver esa montaña ahí, la quiero poner. No, el Señor estaba diciendo que muchas veces nosotros vemos las situaciones como una montaña, algo imposible de mover. Entonces, para otros, y esto es lo que el apóstol nos quiere dar, nos quiere enseñar, nos quiere que recapacitemos. ¿Cuántas veces nosotros medio salimos del problema y lo que menos hacemos es regresar a la casa? ¿Por qué cuando estamos mal sí nos llegamos a todos los cultos? Ponemos atención. Pero medio se empiezan a solucionar las cosas, medio empezamos a estar bien y volvemos a nuestra vida rutinaria, a ese momento. Entonces, el apóstol dice, no, siempre. Porque fíjense que un corazón agradecido gana mucho. Mucho gana un corazón agradecido. Miren, cuando uno está en la casa de nuestros padres, cuando uno estaba pequeño, uno le enseñaron a pedir permiso para tomar algo. Uno sabía que hay cosas que no había necesidad de pedir permiso, sino que si estaban, uno las podía tomar. Y algunas cosas sí había que pedir permiso. Si hay agua, si hay fruta, si había un pan y uno sabía que eso podía tomar, uno llegaba y lo agarraba, no andaba pidiendo permiso. Y entonces uno como hijo tal vez no entendía el esfuerzo o el sacrificio. Amén. Entonces, volví otra vez al ejemplo. Estando en la casa de nuestros padres podíamos tomar agua, podíamos tomar pan, podíamos tomar alguna fruta, podíamos hacer algo. Llegó un momento en que ya no teníamos que andar pidiendo permiso, sino que abríamos y podíamos cocinar y hacer cualquier otra cosa. Y entonces, creo que la forma de que nuestros padres se sentían complacidos es que fuéramos respetuosos, es que sacáramos adelante nuestras notas, nuestros estudios, porque era parte de, etcétera. Ahora, en el caso del Señor, que nos llena de misericordias, que nos llena de bondades, es donde el apóstol dice,
tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que tenemos y lo que no tenemos viene de Dios. Entonces, eso nos está invitando. Entonces, como decía, para muchos es una rutina, pero para otros es una necesidad. Y es necesario, valga la redundancia, tener necesidad de dar gracias a Dios diaria, en todo momento. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque es para no perder la comunicación con Dios. Entonces, dar gracias a Dios debe ser una actitud en nosotros. Actitud como forma de vida, no de una situación. Porque fíjense, el que solo es para situaciones, solo agradece cuando las cosas le van bien. Pero cuando es una forma de vida, uno llega a entender que hasta un no de Dios es una bendición. Amén. Entonces no es cuestión de años, días o meses, mucho menos de horas, minutos, tampoco de protocolos, de ceremonias. El dar gracias debe de ser parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nuestra vida es constante, agradece por todo a Dios. Y repito otra vez, cuando no somos constantes en el caminar de Dios, buscamos a Dios cuando hay una necesidad. Y lo que sucede es esto, que como no somos constantes, no entendemos cuando Dios está diciendo no, cuando Dios ha parado las cosas, cuando es Dios el que ha guardado silencio y es Dios el que está diciendo, es que no te voy a contestar, es que si te doy lo que me estás pidiendo, te vas a perder. Entonces, cuando nosotros somos constantes, nos volvemos dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque entiendo de que si no es por Dios, el día de mañana no lo puedo tener. ¿Qué me refiero? Que para nosotros el día de mañana es un día de ganancia. Es una vez más. El hecho de poder entender, es que pareciera que como que fuera, es que mire, voy a aclarar un poquito más. Cuando no somos constantes, para nosotros eso es como que muy cargoso. Pero cuando somos constantes con Dios, ese es un deleite, es un agradecimiento, es espontáneo. Entonces, esa es una acción de gracias. Ya lo voy a tocar más adelante. Es una actitud como forma de vida. No tengo que estar esperando algo, no tengo por qué estar esperando a que suceda algo como para poder dar una acción de gracias, sino que ya se vuelve algo en mí, ya parte de mi vida, en mi hablar, en mi decir. No, y cuando nos preguntan, ¿y qué tal estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Y no lo estamos diciendo como una rutina, sino que estamos diciendo, no, muy bien, pero estás cansado con un montón. Sí, pero mira, veo que te ha tocado bien pesado. Sí, pero tengo trabajo y con eso que tenga trabajo es bendición. No, mira, y que no sé qué. Sí, pero mira, no me he comprado nada, pero no me he enfermado, entonces no he gastado en medicinas. Estoy bien, gracias a Dios. Y un montón de cosas que muchas veces las pasamos por alto. Entonces, como decía, no es por protocolos, por ceremonias. Siempre quiere decir una vida en total dependencia de sus bendiciones a mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días espero sus bendiciones. Espero el aire, vida, alimento, familia, trabajo, salud, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando yo como creyente no soy agradecido con Dios? Empiezo a descender y ese descender me puede llevar a la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque empiezo a decir, es que yo hago esto, yo hago aquello. El creyente al dejar de dar gracias, debería sentir que
que muere. Amén. Debería sentir que sin la bendición de Dios no existe y no vale nada. Debería sentir que su vida no tiene sentido y que es vacía. Entonces, entendemos ahora que nuestra vida tiene sentido y que nos sentimos llenos porque es Dios el que está en nosotros. ¿Sí? Que no tiene, el que no agradece debería sentir que no tiene ni rumbo ni dirección y que está perdidos en él. Y así es. Eso sucede cuando nosotros no somos agradecidos, cuando nos hemos sentido nosotros vacíos, perdidos, sin sentido, cuando nos hemos alejado de Dios, cuando hemos perdido esa comunicación con Dios. Y entonces cuando el Señor empieza a llenarnos otra vez, empezamos a decirle: Señor, gracias porque hoy ya me siento diferente, hoy ya me siento de mejor ánimo. Y entonces los médicos le dicen a uno: mire, usted por lo menos tiene que salir todos los días a caminar, que le pegue el sol. Y entonces el sol le ayuda al cuerpo. Y entonces a las personas que están en depresión o que están empezando a caer en depresión, el doctor le dice muchas veces: sale a la calle, salga a caminar. El sol, que le pegue el sol, que sale en la calle, que le dé el aire, que hace un montón de cosas. Eso le va a ayudar, ¿sí?, a su vida a sentirse mejor. ¿Y quién es el sol de justicia? Es Dios. Esa luz, ¿qué es el sol? Es algo que nos da luz, que nos da claridad en nuestra vida, que nos da un sentimiento de sentirnos llenos. Entonces, Pablo está diciendo: el que es agradecido está consciente de todas las bendiciones de Dios y por tal razón agradece. Entonces, lo que menos podemos hacer es vivir una vida agradecida. Yo había puesto, quería tocar, y ahí fíjense que me llama la atención. Siempre en Efesios 5, y vamos a leer del 1 al 4, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Por qué muchas veces nosotros no podemos agradecer? Porque parte de esto hay en nuestras vidas. Yo tengo un dicho, o tenía un dicho, o estoy tratando de eliminarme un dicho. Y entonces, cada vez que sucede algo, antes era más frecuente, hoy ya he visto yo que poco a poco el Señor me ha ido ayudando a superarlo. Y muchas veces ha sido porque hay gente que me ha dicho: ¿por qué decís eso? Entonces, para mí, había una palabra, y hay una palabra que yo para todo decía: qué desgracia. Pero no lo decía yo con el hecho de decir: qué desgracia con esto, ¿verdad? No, sino que se había vuelto parte de mi vocabulario, y entonces se cayó un lapicero y yo decía: qué desgracia. Y pasaba una cosa: qué desgracia. Entonces, es lo contrario a las gracias, ¿sí? A no tener gracia, y uno tiene gracia de parte de Dios. Entonces, uno llega un momento en que no nos hemos dado cuenta, y nuestras palabras no permiten que tengamos una acción de gracias. Es decir, es algo que sale de nuestras vidas. Porque díganme, ¿de qué sirve esperar este día para dar una acción de gracias? Cuando en nuestras vidas hay palabras deshonestas, necedades, truanerías, cosas que no convienen. Cuando no hemos cambiado. Cuando no hemos dejado muchas de nuestras actitudes. Cuando sucede algo y lo que
esa reacción cuando pasaba algo, yo decía, qué desgracia, era algo que reaccionaba ya naturalmente en mí y que todavía de vez en cuando reacciona. Y muchas veces cuando no la digo me quedo como, creo que me hizo falta algo decir, ¿verdad? Entonces, dice Pablo que las acciones de gracias es algo que nace de nuestras vidas. Entonces, ¿qué nace en nosotros cuando las cosas no salen bien? ¿Qué expresamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos molestamos? ¿Sí? Decimos algo que no deberíamos de decir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué debemos agradecer? Dice Pablo aquí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo incluyen todas las situaciones de nuestra vida, buenas y malas. Entonces, lo que sucede es esto, que la regla que se nos ha formado en nuestras vidas desde pequeños es que demos gracias por beneficios recibidos. ¿Qué nos enseñaron de pequeño? Que cuando a ti te den algo, tú di gracias. Y cuando alguien te pegue, te lo sopapeas, se lo regresas. ¿Qué nos enseñaron? Que si alguien nos dice algo, no te quedes callado. Levantale la voz y decirle algo peor. No, es que defendete porque, etcétera. Entonces, la regla que nos han enseñado desde pequeños es dar gracias solo por los beneficios recibidos. ¿Por qué cosas? Por favores, por regalos, por algo que nos dan. Damos gracias únicamente por la salud, por la prosperidad, por sorpresas, por regalos, no por sorpresas malas, sino que por sorpresas buenas. ¿Sí? Entonces, nos han enseñado desde pequeños que la única manera en la cual tenemos que agradecer es por algo que nos dan. Pero no nos enseñaron que aún tenemos que agradecer por aquellas cosas que no nos dan. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre reacciona contraria a eso. Cuando nuestro padre nos decía, no, es que mira, no te puedo comprar eso, creo que muchas veces en vez de alegrarnos nos enojábamos o entristecíamos. No hubo el hecho de decir, bueno papá, gracias porque hasta el día de hoy usted me da todo lo demás cuando no me puede dar esto, pero me da todo lo demás. Entonces, hemos crecido como que somos niños caprichosos. Y entonces le decimos al Señor, Señor, yo quiero tal cosa. Y el Señor dice, no te la voy a dar, estás loco. Y entonces no existe el agradecimiento de decirle, Señor, he entendido que si no me has dado esto es porque me puedo ir a matar. Si yo tengo un hijo y veo que es loco para manejar, no le voy a dar un carro que sea rápido porque lo que va a pasar es que yo creo que por eso en los primeros años mi papá no buscó darme un carro que no pasara de 1300 porque decía, sí, de verdad. Ahí le contaban, mire, ahí pasó Eduardo, iba que no sé qué, como que era, y eso que con un carro con un motor pequeño. Imagínense si a esa edad yo hubiera tenido un carro potente con la velocidad, no hombre, me vuelvo loco. Pero en ese tiempo yo miraba el carro que tenía, yo decía, este carro no corre, este es muy sencillo. En ese momento no me di cuenta de que el Señor preservó mi vida en ese momento, en ese tiempo, si no, ¿cómo me hubiera ido? Entonces, nos han enseñado que la única manera para poder dar gracias a Dios es cuando nos dan algo. Y cuando nos hemos ganado algo, echarnos flores nosotros mismos.
Vaya, así se hace. Te felicito. Te felicito porque sacaste 10 en tu nota. ¿Y por qué no decirle al hijo, te felicito? Y mira, ya le diste gracias a Dios por ese 10. Hasta que uno ya pasó ciertas etapas en su vida, uno dice, no, le agradezco a Dios por por pasar una carrera, por pasar este proyecto, por hacer muchas cosas. Entonces, ¿cuál ha sido la tendencia en nuestra vida? A que damos gracias únicamente por cosas que recibimos. Pero cuando nosotros hemos alcanzado las cosas, no. Y peor aún, cuando las cosas no nos las han dado. Amén. Entonces, ¿hay que agradecer por las dificultades? La respuesta es sí, porque debemos de ser agradecidos como hijos de Dios, porque antes de que tuviéramos la bendición, estábamos en calamidad, porque no hay otra palabra para poder utilizar, porque fuera del Señor estábamos en calamidad, porque nadie nos quería, porque no valíamos nada para este mundo, porque no nos ha costado nada todas las bendiciones, porque debemos de dar gracias aún por las dificultades, porque son necesarias para nuestras vidas. Las dificultades son las que nos ayudan a tener fe, nos ayudan a tener paciencia, nos ayudan a esperar, a creerle al Señor, porque dice que la fe las aflicciones producen paciencia y la paciencia produce fe. Y dice que sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces, para poder tener fe, entonces cuando alguien dice, es que yo quiero aprender a confiar en el Señor, le van a venir dificultades, porque es la única manera. Entonces es el aprendizaje para nuestras vidas. En las aflicciones desarrollamos destrezas que no tenemos en la abundancia. En las aflicciones administramos mejor la bendición que en la abundancia. Cuando pone aquí que desarrollamos destrezas, cuando no tenemos algo es cuando aprendemos a hacer algo. Si se quiere hacer algo en la casa y no se tiene la herramienta y no se tiene el dinero para ir a comprarla porque la herramienta es muy cara, ¿verdad que empezamos a imaginar cómo le vamos a hacer? Y entonces hacemos cosas que si tuviéramos la abundancia no la haríamos. Entonces es bueno dar gracias por las dificultades, porque las dificultades nos ayudan a crecer. Las aflicciones nos ayudan a madurar. Amén. Nos ayudan a madurar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos madurar en nuestras vidas? Más que todo cuando Dios ha sido bueno y hemos tenido disponibilidad para muchas cosas. Y eso sucede porque no, miren, yo creo firmemente en el Señor de que no todas las cosas, cuando uno conoce al Señor no tiene que irle porque le tiene que ir mal en todo. Pero llega un momento en que el Señor necesita hacernos madurar. ¿Cuál es el otro beneficio de las dificultades? Nos ayudan a que no nos desviemos, nos ayudan a mantener un buen camino. Y podemos ver una acción de gracias en el caso de Pablo. Pablo había sido encarcelado, Pablo y Silas habían sido encarcelados, habían sido azotados. Dice la palabra que los habían puesto en la cárcel de más adentro o en la más profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en ese tiempo las cárceles no son como las que son ahora, ¿verdad? En ese tiempo las cárceles estaban en lugares oscuros, en cuevas, en todo eso. No es como vemos hoy en la televisión, que las cárceles tienen hasta ventana, tienen un baño propio, etcétera. No, todas las cárceles eran oscuras. Habían ratas, habían epidemias, no se miraba nada.
Entonces imagínense a alguien cómo estaba de sucio, si alguien tenía que hacer sus necesidades, etcétera. Entonces dice la palabra que a Pablo y a Silas los metieron en la cárcel de más adentro, en la de más oscuridad. No miraban nada. ¿Cuántas veces una dificultad es de ese tamaño? No mirar nada, no sentir nada. Por esa razón el apóstol puede decir aquí, dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque él estaba en una situación tan difícil que estando ahí en ese momento, pudo cantar. Pudo alabar a Dios. Es que brotó de parte de él. Yo creo que estando en esa situación me pongo a llorar. Y hubiera empezado a decirle, Señor, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Y por tu evangelio, Señor? No, si estaba bien antes de que me llamaras. ¿Y para qué? ¿Y vale la pena todo eso, Señor? Y él puede decir, dad gracias en todo. Entonces vemos que es una actitud de vida. Es algo que tiene que brotar. No tengo que esperar a que sea un día. No tengo que esperar a que sea un día para agradecer a Dios por mi familia. Entonces, si yo espero el día o una ceremonia, un protocolo, una fecha en especial, significa que soy desagradecido con Dios. Y entonces, estando en la situación, una de las situaciones más difíciles de Pablo, dice que empezaron a cantar. ¿Quién canta en las dificultades? ¿Quién se alegra en las dificultades? Muy pocos. Pero Pablo sabía el Dios que tenía. Y como en él era una actitud de agradecimiento, era parte de su vida, dice que hubo un temblor. Significa que esa cárcel no soportó la presencia de Dios. Y había un plan, ¿verdad? Un propósito. Dice que todos, las puertas fueron abiertas, los grilletes, todo. Dice que salía luz de donde ellos. ¿Por qué? Por dar gracias. Por dar gracias únicamente. Y no dice, pero sí, el ser agradecidos trae una bendición tan grande sobre nuestra vida. Pero ¿dónde nosotros aprendemos a dar gracias? Teniendo una vida constante de agradecimiento. Entonces, puede ser que no entendamos la aflicción. Amén. Pero si le creemos a Dios, veremos la bendición. ¿Por qué? Porque dice su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hasta las enfermedades son para bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque es muy duro, Dios tiene que ocupar a uno de corderito. Lastimosamente, alguien llega a una enfermedad muy dura, difícil, desahuciado. Y por esa persona que muere, muchos conocen al Señor. Significa que si esto no hubiera acontecido, los demás no hubieran sido alcanzados. ¿Cuántos han sido alcanzados hasta momentos antes de su muerte? Si no, nos podemos recordar del ladrón, ¿verdad? Que fue colgado. Creyó y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No le dijo, ¿y por qué estoy aquí? Y vemos que el otro sí, ¿verdad? Y le dice, no te preocupes, te digo que hoy estarás conmigo. Entonces, ¿cuántos en un momento de aflicción o de enfermedad hemos comprendido la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hasta en ese momento. Entonces, el cristiano no puede menos que dar gracias. Lo menos que nosotros podemos hacer es dar gracias. Por abundancia o por escasez. Por salud o por enfermedad. ¿Por qué?
porque todo es para su propio bien. ¿A quién debemos de dar gracias? Al Dios y Padre. Hay que tener cuidado a quién agradecemos. Podemos decir gracias sea a Dios y en verdad es qué bueno soy. Podemos decir gracias a Dios, pero de verdad que me lucí en esta situación. Podemos decir gracias a Dios porque es solo parte de un vocabulario, pero sin un sentimiento, sin actitud de vida. Esas palabras son muertas. ¿Por qué? Porque el orgullo puede cegarnos y creer que es a Dios y puede ser a nosotros mismos. Fíjense, el fariseo se daba gracias a él delante de Dios. Amén. El fariseo se daba gracias a él delante de Dios. Su orgullo lo cegaba porque miraba de menos al pobre. Llegó y le dice, mira lo bueno que soy. Él se estaba dando delante de Dios, que no soy como este pecador, como este todo lo demás. Y el pecador, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el pobre? Ten piedad de mí. Entonces, ¿quién de los dos tenía un mejor agradecimiento? El pobre. Y era pobre. Ten piedad de mí y no tenía nada. Ten piedad de mí, o le está diciendo gracias por un día más, aunque no tenga dónde vivir, aunque me quedé sin nada, aunque me ha ido mal, aunque lo he perdido todo. Pero era una mejor condición la del pobre versus el que lo tenía todo. Y los dos estaban delante de Dios. Amén. Entonces, el rico insensato se jactó de sus riquezas y dice que esa noche vinieron a pedir su alma. Entonces, no nos jactemos de nuestros bienes, porque puede hacer que nuestro final no sea bueno. Amén. Entonces, pareciéramos ateos, que según nuestras fuerzas, nosotros somos nuestros propios dioses. Cuando nosotros nos comportamos como los ateos, somos igual que ellos. ¿Por qué? Porque hacemos a un lado a Dios. Amén. Entonces, concluyo con esto. El cuándo, por qué y a quién debe ser todos los días de nuestra vida. El cuándo hay que agradecer, por qué hay que agradecer y a quién hay que agradecer. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Por qué? Porque todo es bueno. ¿Y a quién? A Dios, porque es el que merece todo. El acto de acción de gracias es una actitud de la vida, es algo que tiene que brotar de nosotros cada día. Esta actitud debe producir frutos buenos. Amén. La mejor acción de gracias para Él es una vida llena de gratitud, amor y santidad. Que nuestras vidas sean útiles no solo para servirle a Dios, sino para los demás. Entonces termino con esto. Según lo que hemos visto esta noche, según la meditación, ¿es usted agradecido o desagradecido con Dios? No conteste. Contéstese usted solo. Pero es buen tiempo, entendiendo esto, de que debe ser una expresión de gratitud en nuestras vidas y que el Señor hasta el día de hoy no nos ha dejado. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más, Señor, tú nos permites meditar en tu palabra. Padre, definitivamente te hablo por mí, Señor. Al escudriñar tu palabra me doy cuenta de que no he sido agradecido contigo. Y aunque no me considere desagradecido, Señor, tu palabra me hace ver que sí, no he sido agradecido contigo. Porque el darte gracias muchas veces se ha vuelto algo rutinario y no como una actitud de vida.
Muchas veces, Señor, se nos olvida de que todo lo que tenemos viene de ti. Padre, gracias por un día más. Podemos darte gracias por hoy. Mañana, que podamos darte gracias por mañana y que podamos confiar y creer en ti cada día. Padre, gracias por hablarnos y que podamos crear una actitud de agradecimiento. Gracias, Padre. Amén.